Muy bien, bueno, les cuento un poquito, ahí como ya nos presentó Cintia, nosotros, Javier y yo, somos parte del servicio de enfermería del Hospital El Cruce, pero además estamos vinculados con otras instituciones, en mi caso con dos universidades nacionales, en el cual integro proyectos de investigación. Y a su vez, estos proyectos de investigación tienen vinculación con el Hospital El Cruce. Yo ahí les menciono, por un lado, a la Universidad de Quilmes, porque integro el Centro de Comunicación, Educación, Políticas Públicas y Tecnologías, donde llevamos adelante diferentes proyectos en comunicación, sobre todo, bueno, es por un lado mi expertise, ¿no? Y también desde Jaureche integro otro equipo de investigación que está trabajando en el Hospital El Cruce con un proyecto que se llama La comunicación desde la perspectiva de los profesionales de la salud. En este proyecto de investigación específicamente, nosotros trabajamos con dos equipos de trasplante desde el Hospital El Cruce. Uno fue el equipo de trasplante hepático. Actualmente la investigación está vigente, o sea, seguimos trabajando en este año, y con el equipo de trasplante de médula ósea del hospital. Y ahí es donde le damos marco a esta experiencia, ¿no? Que la hicimos con el servicio de trasplante de médula. El servicio de trasplante de médula del Hospital El Cruce existe desde el 2010, que comenzó con trasplantes autólogos y solo 2 unidades de trasplante. Actualmente tienen 6 unidades de internación y ya alcanzaron los 500 trasplantes, o sea, entre autólogos, alogénicos y haploidénticos. Y en estas fechas próximamente se están mudando a un edificio nuevo donde se van a duplicar el número de camas para trasplantes. Con estas modificaciones y este crecimiento del servicio, que para nosotros es algo importante, ¿no? Contar con un servicio de trasplante de médula acá en zona sur. El Hospital El Cruz está ubicado en Florencio Varela, específicamente, y este servicio que fue creciendo, una de las, también de las funciones que se habilitó hace muy poquito tiempo fue el seguimiento de los pacientes pre y post trasplante. Y ahí es donde, digamos, se va a centrar esta experiencia, porque nosotros tenemos una enfermera que realiza el seguimiento de los pacientes en trasplantes, y en el inicio de esta experiencia comenzó a través de telemedicina. El Hospital El Cruce cuenta con un servicio de telemedicina. Después de la pandemia, los consultorios virtuales se multiplicaron, ¿no? Si bien los hacíamos antes, empezaron a funcionar, y post pandemia lo que se estableció fue que una enfermera de la unidad de trasplante de médula pudiera hacer el seguimiento de estos trasplantes. Como no había personal suficiente para hacerlo, se la desafectaba de sus tareas asistenciales una vez por semana, y esta persona se encargaba del seguimiento de los pacientes. Esto lo hizo desde el 2022, finales en realidad del 2021 se comenzó con la experiencia, pero oficialmente el servicio destina a una persona que es Mariana Cáceres, que aparece ahí en la imagen, para hacer el seguimiento, o sea, la desvincula del servicio asistencial y se encarga de realizar los seguimientos de los pacientes del servicio de trasplante de médula. Entonces, en ese momento, ella comenzó a través de gestión de pacientes, a través de telemedicina, a generar las entrevistas, y pasó de hacer el seguimiento de los pretrasplantes, donde lo que hacía más que nada era una entrevista donde conocía a los pacientes y les daba una orientación general del servicio, a dónde iba a ir. Y luego, por supuesto, como era enfermera asistencial del servicio, los volvía a ver durante la internación. Pero, digamos, no continuaba esta función de llevar el control y seguimiento de estos pacientes. A partir de enero de este año se le asigna esta función
específica y continuó con las entrevistas vía telemedicina, pero notó que los tiempos, o sea, o la agenda que establecía a través de gestión de pacientes eran muy distantes y que los pacientes en el momento de entrevistarlos o en el momento que ella por ahí los podía ver en la unidad de trasplante, porque cuando se internaban iba a verlos, tenían un montón de consultas que no podían, que no abordaron, por ejemplo, en la entrevista inicial cuando los conocía. Entonces ella decide generar, por eso esto hoy repito lo que decían recién, ¿no? Que esto que decían que se hacen con amor, porque por iniciativa propia ella establece un número telefónico propio de ella para que los pacientes puedan comunicarse y hacer sus consultas. ¿Qué es lo que hace ella? Y ahí es donde identificamos o tratamos de identificar un problema cuando empezamos a ver cómo ella trabajaba con estos pacientes, es que, por supuesto, ella consiguió una línea que era propia, pero por una cuestión también personal y de salud mental y demás, ella atendía esas consultas todos los días en su horario laboral, que era de lunes a viernes en un espacio de 6 horas. Todo lo que quedaba de consultas después de su horario laboral, ella lo contestaba al otro día, pero cuando era viernes no lo retomaba hasta el lunes próximo cuando iniciaba su turno. Entonces, ella misma notaba que había muchas consultas, que algunas eran de fácil resolución, pero igual quedaban ahí como estancadas hasta que ella retomaba su horario, y otras, bueno, sí requerían de una respuesta inmediata que a veces no llegaba. Otra de las cosas que ocurría es que ella tenía mucha información para dar, que a veces en la entrevista inicial, en un pretrasplante, era demasiado para darlo en esos minutos que ella tenía para la entrevista, que a veces podía ser media hora, 40 minutos. Entonces que a través del WhatsApp ella podía dar otro tipo de información, podía acercarles videos tutoriales sobre las condiciones de la internación, sobre el lugar. Muchas veces si ella podía, hacía una videollamada para que los pacientes conocieran el espacio físico donde iban a estar internados esos 15 o un mes entero. Eh, También les daba información sobre la preparación del bolso. Bueno, un montón de información que ella tenía que llevar, que a veces en la entrevista por telemedicina no podía hacerlo y lo hacía a través de WhatsApp. Pero por otro lado también estaban las consultas específicas de los pacientes que no tenían que ver con la información que ella les daba y que a veces requerían de una respuesta inmediata que no tenían. Con todo este pool de situaciones, lo que empezamos a hacer es tratar de identificar cuál era el problema y qué podíamos hacer nosotros como para brindarles una herramienta para que podamos flexibilizar, por un lado, estos tiempos y además para que ella pudiera, de alguna manera, optimizar su tiempo en cuanto a sus funciones específicas y no en consultas que no tenían que ver por ahí con su función como enfermera. Pudimos acceder a esas conversaciones de WhatsApp que ella mantenía uno a uno con estos pacientes en las consultas y encontramos de todo. Así como ven en esta nube de palabras, fue todo lo que tuvimos que analizar, ¿no? De todos esos chats que nos llevó bastante tiempo, este relevamiento de los datos, para tratar de ver cuáles eran las consultas más frecuentes, qué es lo que querían, qué es lo que querían saber estos pacientes que se comunicaban a ese número. Y como pueden ver en la imagen, fueron muy diversas, desde la angustia porque no solo la consultaban pacientes, sino que la consultaban familiares. Generalmente el paciente venía acompañado o en la entrevista por telemedicina estaba con un familiar. Entonces este familiar luego también hacía consultas
¿qué es lo que pasaba? O sea, las camas se iban habilitando y a medida que se habilitan las camas, ingresan a la internación o no. Entonces, la angustia de la espera es algo que se reiteraba mucho en los chats que tenían con ella porque les preguntaban cuándo, por ejemplo, iba a ser la internación. Después también el tema de préstamos de medicación, ¿por qué? Porque a veces la obra social no entregaba la medicación, entonces le consultaban si farmacia les podía prestar la medicación, que se suele hacer en el hospital, para la farmacia del hospital les cede los medicamentos hasta que la obra social las pueda entregar, pero todas esas consultas iban para la enfermera, ¿no? Pedidos específicos para médicos, interconsultas, también relacionado a los cuidados del alta, por ejemplo, en pacientes que ya se habían externado. También otra de las cuestiones era el tema de las visitas, no solamente con tiempos de las visitas, sino quiénes los podían visitar, cómo iba a ser la visita. No sé, había consultas que, por ejemplo, le preguntaban si las visitas lo iban a ver a través de un vidrio o podían ingresar a la habitación. Fíjense todo la ansiedad que puede generar esto para una persona que no lo conoce, ¿no? Y todas estas consultas las absorbía esta enfermera que se encargaba del seguimiento. Ahí ven Wi-Fi porque uno de los pacientes también preguntaba si tenía acceso a Wi-Fi en la institución, ¿no? Y que uno puede pensar que es un dato menor o muy trivial preguntar por eso, pero justamente para ellos era fundamental para estar comunicados cuando por ahí tenían que estar un mes internados en aislamiento terapéutico, ¿no? Bueno, después para qué cosas podían llevar, la alimentación. También consultaba sobre signos y síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que les estaba pasando por ahí a los que se externaban y qué tenían que hacer? Solicitaban recetas a través de ese número que ya les brindaba. También consultas que eran por ahí para trabajo social o para psicología, todas esas les llegaban a esta enfermera. Entonces, con todo este pool de consultas, y ahí hay un resumen, ¿no? En la imagen que ustedes pueden ver, lo que tratamos de hacer es justamente, ahí Javi va a seguir con las categorías que tratamos de establecer después de todo este relevamiento. Bueno, y de toda esa nube de las consultas, ¿no? Nosotros la verdad que lo vimos muy necesario esto porque quizás a veces desde nuestro lugar de asistencial, ¿no? De personal de salud, uno no ve todas las dudas que tiene la familia, que tiene el paciente antes de la internación. Entonces lo que tratamos fue ahí categorizar algunos de estos ítems de esa nube tan grande y, por ejemplo, bueno, todo el tema de las consultas administrativas, los números de teléfono, con quién se tenían que comunicar para sacar un turno, las dudas que surgen en cuanto a los acompañantes, ¿no? Los horarios de visita, eh, cuánto puede estar el acompañante, después, bueno, el tema del donante, el donante, muchos ítems y también en cuanto a los signos y síntomas que van teniendo durante la previo o post internación y todo lo que es en cuanto a consultas en la internación misma, ¿no? Todas las dudas que surgen cuando un paciente se tiene que internar, ¿no? El Hospital del Cruce, por otro lado, se maneja con contrarreferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la demanda, sí, pueden venir de distintas zonas de otro hospital y directamente, bueno, con el traslado, directamente para una consulta, para un procedimiento específico. eh, el hospital de origen lo solicita y bueno, el hospital lo recibe para solucionar alguna afección que está teniendo el paciente y que no lo puede resolver en dicho centro. Después, otra categoría importante es en cuanto a la medicación, ¿no? Muchas dudas sobre la medicación, muchas dudas sobre las recetas y en cuanto a la alimentación también. Entonces, bueno, esos nos surgió también otra categoría y también las consultas de familiares, ¿sí? Esto un poco qué es lo que puede llevar, cómo se manejan en la casa, cuándo pueden venir, eh, muchas cosas que íbamos teniendo
en cuenta para poder armar después un menú para este chatbot. Bueno, y tuvimos un primer diseño que fue este, ¿no? Que lo dividimos en dos grandes pasos, dos grandes categorías, que fue el preinternación y el posegreso. También se podría hablar de en la internación misma, pero bueno, decidimos en primera instancia hacer estos dos grandes pasos, ¿sí? En esos, nosotros, bueno, tuvimos en cuenta un poco para la preinternación, ¿qué es lo que preguntaban, sí? O sea, las consultas sobre el pretrasplante preguntaban mucho sobre los estudios, sobre las consultas previas. Después, en cuanto a la preparación del bolso, fue un tema muy importante, sí, qué es lo que tenían que traer, tanto el acompañante como el paciente, ¿sí? Y bueno, surge cuando uno se va acercando a la internación el tema de los horarios de visita, ¿no? ¿Cuál es el horario de visita que puede recibir? Porque quizás el hospital es muy cerrado para, para, para todos los demás, ¿no? Que son ajenos al personal, entonces es muy estricto el tema de los horarios de visita y los acompañantes, ¿sí? No dejan a más de un familiar, ¿sí? Y no cualquiera puede ingresar, ¿sí? Y también los cuidados que tienen que tener los familiares durante la visita. Entonces, en esas categorías reunimos la preinternación. Y bueno, y obviamente, después de haber estado más de 20, 30 días internados, surgen todas las dudas post-egreso, porque bueno, quizás el familiar que está, es mucha la información que tiene que como que recabar en ese momento cuando le dan todas las indicaciones y el paciente después de 30 días de internado, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, bueno, ahí quizás lo que vimos es muchas dudas, bueno, con respecto a la siguiente consulta, ¿sí? A veces, o a veces no pueden asistir a la consulta y qué es lo que tienen que hacer, a qué número se tienen que comunicar, ¿sí? Cómo tiene que estar preparada la casa y también el tema de la medicación, ¿sí? Cuando se quedan sin recetas, cuando no pueden, no tienen la medicación o les falta y cómo lo tienen que tomar en muchos casos. Y habíamos puesto también un número de urgencia, ¿sí? Y un poco lo que conlleva, ¿no? A qué tenía que ir sintiéndose o qué síntomas podía presentar, cuándo es una urgencia o cuándo no. Y bueno, cuando hicimos ese premenú, vimos la necesidad de ver qué herramienta podemos utilizar. Porque a veces, bueno, uno tiene una herramienta, pero nunca es la herramienta ideal, ¿no? Para poder plasmar eso. Entonces estuvimos investigando primero, ¿sí? No tiene la experiencia, ¿no? Pero ahora la tecnología la verdad que nos ayuda mucho a ver por dónde más o menos podemos ir viendo tutoriales. Y un poco acá están los que fuimos investigando, ¿sí? El Zen Plus quizás es una plataforma multifuncional que se puede enviar a veces correos electrónicos, SMS o notificaciones. Y después también está el WordPress. El WordPress, quizás lo que nosotros pudimos investigar es que se necesita un poco más de experiencia en el tema de la programación, que obviamente no la tenemos. Después hay otro que es el Landbot, que ese también lo intentamos utilizar, pero la verdad que todas estas, el WhatTicket, el Make It, el ManyChat, tienen como unas limitaciones. Si bien los chatbots, la verdad que se están usando mucho para el tema de las ventas, para el tema de la asesoría, la limitación nuestra quizás es las versiones gratuitas, ¿no? Entonces, bueno, la que decidimos en cuanto a lo que mayor beneficio nos daba es el ManyChat, ¿sí? Porque el ManyChat quizás la prueba limitada es de 30 días, la versión limitada, y eh, y te da una cierta cantidad de chat, que son 10.000. Entonces, bueno, quizás los pasos para esa implementación primero fueron, bueno, en cuanto a tener el dispositivo, que ya la enfermera
del área lo tenía, con el SIM propio, ¿sí? Tuvimos que abrir una cuenta de Facebook porque esta aplicación te pide sí o sí vincular la aplicación con el Facebook. Y bueno, probamos esa versión de prueba con la limitación de la cantidad de 10.000 chats o 30 días. Y de acuerdo, después también, bueno, consultamos con algunos expertos y lo que nos recomendaron es limitar el tema de las categorías del menú. ¿Por qué? Porque nosotros al bajar la cantidad de categorías, lo que nos daba era una menor cantidad de chat y era lo que necesitamos para bueno, poder implementar. Entonces, bueno, la última versión que nos dieron fue que en cuanto a los estudios, la preinternación, también mantuvimos las dos categorías. En cuanto a la preinternación, nos quedó con los estudios, las visitas y la preparación del bolso. Esto nos da algo más acotado y en el posegreso solamente consultas sobre turnos, controles, cuidados y motivos para asistir por urgencia. Bajamos una categoría de cada uno. Quizás lo, lo redujimos así. Para continuar acá, como retomo desde estos ajustes que hicimos con Javi, como él decía, nosotros partimos de una aplicación que era muy limitada y aparte que fue una prueba que nació por iniciativa primero de la enfermera de seguimiento, ¿no? Y nos sumamos a esto como para brindarle un apoyo técnico en cuanto a la implementación de la herramienta, pero eh, aún así teníamos esta limitación de la versión de prueba. Por eso nuestros resultados en realidad son parciales, pero sí pudimos identificar, por ejemplo, que eh, fue muy favorable o funcionó muy bien con el periodo preinternación, con estos pacientes que por ahí habían tenido la entrevista con la enfermera de seguimiento y luego pudieron hacer sus consultas a través del chat. Y nos permitió derivar muchas consultas, como vimos en esa gran nube que presentamos al inicio, que eran para otras áreas, ¿no? Porque directamente lo que hacíamos en las consultas eran las respuestas ya los derivaban con un número o con un contacto específico donde deberían consultar, por ejemplo, los turnos o trámites administrativos. Esto permitió, por supuesto, optimizar esos tiempos que decíamos, por un lado el tiempo de respuesta, porque ya el paciente no tenía que esperar al lunes que volviera la enfermera o al otro día que iniciara su turno laboral para obtener la respuesta, de que quizás la respuesta era eso, ¿no? Contactá este número para que te digan cuándo tenés que venir al control. Y por otro lado, también optimizó el tiempo de la enfermera, que por ahí cuando iniciaba su jornada laboral, iniciaba contestando estos chats en su horario laboral, ¿no? De personas que quizás la consulta la hicieron hace 12 horas o 16 horas. En el posegreso, lo que nos quedó limitado fue mucho este menú que compartía Javier. ¿Por qué? Porque las consultas en el posegreso son muy diversas, muy diversas. Nos costó mucho esto de ajustarlas y achicarlas a tan poquitas categorías. Sí pudimos hacer como cuestiones generales o, por ejemplo, identificar esto, asistir al hospital en caso de presentar sangrado, fiebre, ¿no? Como esto de las urgencias, pero realmente en esta etapa, en el post, podemos tener muchísimas, multiplicidad de consultas que no las podemos por ahí encasillar en una categoría nada más. Y acá lo que notamos es que hay todo un proceso, ¿no? Cuando el paciente llega al posegreso, tuvo muchas consultas con la enfermera previo a la internación. Durante la internación ella los ve en la sala, entonces también charlan con ella y conocen los horarios laborales, entonces por ahí
preferían, si no era una urgencia, contactarla en el horario que sabían que estaba en el hospital y ahí es cuando le consultaba. Esto porque ella nos referenciaba lo que les contaban los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros pensamos en la proyección de este proyecto, que fue una prueba, ¿no? Y como les dijimos, que esto había sido por una iniciativa del personal en cuanto a conseguir un dispositivo, conseguir una SIM, eh, permitirnos, ¿no? Acceder a esos datos que ella manejaba para poder mejorar esa herramienta. Lo que estamos en construcciones con estos resultados que obtuvimos de presentar el proyecto a nivel institucional para que podamos conseguir una cuenta institucional de alguna de estas aplicaciones o alguna mejor, ¿no? Como les dijo Javier, no somos expertos en estas tecnologías y que pueda tener por ahí esa funcionalidad que necesitamos para, por un lado, mejorar el diseño y la accesibilidad. La verdad que tuvimos un tiempo bastante intenso de búsqueda con la herramienta desde nuestros conocimientos y, por ejemplo, una de las cosas que nos habían dicho algunas de las personas que consultamos es que nos convenía Telegram antes que WhatsApp, pero no todos acceden a Telegram de los pacientes que tenemos, entonces tuvimos que adaptarnos al WhatsApp, que era la herramienta que ya se estaba utilizando. Y también vemos como la oportunidad para continuar incorporando herramientas informáticas, en este caso específico, que es el seguimiento de trasplantes. De hecho, hemos probado con la enfermera por ahí otras cuestiones, como en sus bases de datos colocar alertas para que ella sepa los pacientes que ya pasaron los más 100 días de trasplante que necesitan la consulta. Entonces, creemos que es una oportunidad de generar muchas mejoras, ¿no? Y también acompañar este crecimiento del servicio de trasplante. Y a modo de cierre, una de las cosas que queríamos rescatar, que también salieron de ese relevamiento de los datos, ¿no? Y de esos chats que tenían con la enfermera, salieron estas cuestiones, ¿no? Muchos pacientes destacaban el valor humano, la amabilidad, la empatía, la calidez, ¿no? Del personal de enfermería, y por eso queríamos cerrar con esto, ¿no? Que más allá de la herramienta que podamos utilizar, no olvidarnos de la importancia o de cuánto valor le dan los pacientes a las personas, ¿no? Y en este caso, al servicio de enfermería. Así que bueno, muchas gracias.